Es el momento de los territorios. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de su programa del Congreso al Territorio Campesino. En esta oportunidad estamos en esta bella casona en el centro de Bogotá, en el barrio La Candelaria. La conocemos como Tinteo. Desde aquí estaremos hablando con Carlos Olaya de los derechos de los campesinos y campesinas, de ese acto legislativo 01 del 2023 y los avances que ha tenido hasta este momento. Y para entender este importante tema de los derechos del campesinado, nos acompaña hoy el doctor Carlos Olaya, abogado magíster en Derecho con profundización en Constitucional y actualmente se desempeña como investigador en la línea de tierras de la Corporación de Justicia, que nos ha colaborado tanto en entender la importancia de los derechos del campesinado. Bueno, pero antes, Carlos, lo invito a que nos tomemos un café, este delicioso café alto, que son las delicias de los territorios campesinos agroalimentarios, que pues nos ayudan a nosotros a entender la importancia del campesinado. Quiero preguntarle, Carlos, para empezar, desde su interpretación, ¿por qué los campesinos como sujeto de derechos y de especial protección? ¿Cuál es la importancia de que los campesinos y campesinas de Colombia sean reconocidos en la Constitución y se haya hecho tanto trámite para que el campesino por fin consiga esa categoría de sujeto de derechos y de especial protección? Bueno, primero porque son una población que ha sido muy golpeada en la historia de Colombia por el simple hecho de querer seguir siendo campesinos, ¿sí? Por mantenerse en ese modo de vida los han golpeado, los han desplazado, los han despojado. Entonces es una población que ha sufrido mucho y que merece más respeto por parte del país. Pero también no solo porque los beneficia a ellos, sino porque los derechos del campesinado beneficia a todo el país e incluso a la humanidad. Bueno, podríamos decir que el campesinado con esa interpretación venía en vías de extinción y por eso el Estado debe determinar acciones para protegerlos. Yo diría lo contrario, que a pesar de todo lo que le ha tocado al campesinado ha logrado sobrevivir y no se ha dejado extinguir, pero lo que está buscando es más respeto, ¿sí? No nos golpeen tanto, déjenos seguir viviendo como queremos vivir, además porque le beneficia al país y le beneficia al mundo entero. Claro, pues, o sea, la valentía del campesinado ha permitido resistir, ¿sí? Sí, señor. Es decir, ser resiliente, o sea, más que resistente en los territorios, y por eso la gente todavía está allá aguantando a pesar de las persecuciones, de que viven en territorios muy lejos, sin carreteras, sin escuelas, bueno, a merced de los grupos armados, ilegales, incluso a veces hasta los grupos legales. Esa es la protección que en este momento están demandando el Estado, no únicamente que les cuiden la vida, sino que también les hagan una vida digna, o sea, como responsabilidades del Estado. ¿Cuáles serían esos elementos, por ejemplo, para que el campesinado tenga una vida digna en sus territorios? Yo hablaría de 3 elementos. El primero es una serie de bienes básicos que se necesita para seguir siendo campesino en el campo. Y que no solamente la tierra, sino el acceso a semillas, a tecnología, a cadenas de comercialización, a la oportunidad de tener comunidades, sí, porque el campesino, para seguir siendo campesino, requiere el apoyo de su comunidad, de su familia, pero además, y este es el segundo elemento, necesita de la autonomía para poder decidir cómo producir, porque muchas veces se incluye al campesino, pero siempre y cuando se someta a una forma de producir que le es muy perjudicial, que es el monocultivo o mercantilizar las relaciones de una manera extrema que le vuelve la vida mucho más difícil. Entonces el segundo elemento es no solamente acceso a bienes, sino tener la oportunidad de decidir las condiciones para poder hacer comunidad como ellos quieren, con la tierra, con sus familias, con sus vecinos. Y lo tercero es algo muy básico, y es que les respeten los derechos humanos que les respetan al resto de las poblaciones. Y es que no los maten, lo más básico, que respeten sus decisiones, que los consulten cuando les van a implementar políticas que los afectan.
Entonces yo hablaría de esas tres cosas, ¿sí? Bienes básicos, autonomía para producir y un respeto básico a los derechos humanos que todo el mundo tiene. Bueno, tú conoces que en el Congreso de la República este proyecto de acto legislativo, ¿no?, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, que es el acto legislativo 01 del 2023, el senador Alberto Castilla lo presentó, lo radicó durante 7 veces, desde el 2014 hasta el 2021. Solo fue en este gobierno que tuvimos toda la fuerza en el Congreso de la República para darle los 8 debates y lograr que se reforme ese artículo 64 de la Constitución. Pero la mera reforma del artículo 64 no les garantiza de manera práctica los derechos. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cuáles son las actividades para que verdaderamente allá en la vereda la familia campesina sienta y diga, bueno, ahora sí somos reconocidos como sujetos de derechos y de especial protección? Pues lo que se necesita son varios filtros para que aterrice desde la Constitución hasta la vereda, ¿no? Y en eso ya tenemos mucha experiencia desde el empezado el siglo XX. Ya tenemos varias instituciones que pasaron esos filtros, que son ley, decreto, regulaciones, y podemos hablar de distintas etapas en las que se van desarrollando. Tenemos unos arbustos ya viejos, ¿no?, que ya están produciendo cosechas cada vez que hay un gobierno aliado de los campesinos, que son los mecanismos de reforma agraria, la compra de tierras, la titulación de baldíos, la extinción de dominio y, aunque no le guste a algunos políticos, la expropiación de tierras para reforma agraria, que existe desde hace mucho tiempo. Esos ya se han venido implementando, sobre todo dan cosecha cuando hay un gobierno aliado del campesinado, pero cuando no hay un gobierno aliado, entonces la cosecha se cae, ¿sí? Entonces estos arbustos viejos están volviendo a retoñar con este nuevo gobierno. Lo que vemos es que hay muchos esfuerzos por parte de la Agencia Nacional de Tierras para comprar tierras, titular, formalizar. Hay unas cifras que el mismo gobierno comparte y lo que necesitamos es ver qué tan buena sale esa cosecha, si en los próximos años, si esas tierras que están repartiendo se van a mantener con campesinos. Pero también tenemos unos mecanismos que están apenas retoñando, ¿sí?, que son apenas chapolas, que son apenas plántulas que estamos intentando plantar para ver si cosechamos después, que son, por ejemplo, la jurisdicción agraria. Así que estamos muy urgidos de que se adopte. Ya la Corte Constitucional nos aprobó el proyecto, la ley estatutaria. La ley estatutaria, muchas gracias. Pero hace falta reglamentarlo, entonces hace falta más filtros para que nos llegue. Claro, y estamos a un debate de la ley ordinaria, ¿no? Sí, señor. Esperamos a que en la Cámara de Representantes y en el Congreso, en el Senado, se agende el debate, y que pues es una necesidad, ¿no?, para el tema de la titulación, ¿no?, de las tierras, la clarificación de los linderos, clarificación de los baldíos, ¿no? O sea, esa sería una herramienta muy potente para concretar y consolidar la reforma agraria. Correcto. Tenemos otros proyectos de ley, como le estaba poniendo mucha atención a la ley de acueductos comunitarios, que usted está trabajando en el Congreso. Y hay muchas iniciativas que estamos intentando plantar para ver si arrojan cosecha en los próximos años. Y hay otros que están muy pendientes y estamos urgidos de resolver, que son también arbustos viejos, pero es que nos están dando mucho problema. Entonces, por ejemplo, los conflictos entre campesinos, indígenas y afros. En estos momentos no tenemos instituciones que nos ayuden a arreglar y a mediar y a tener una forma de arreglar estos conflictos que deje a todo el mundo contento y que garantice los derechos de todos al mismo tiempo. Bueno, Carlos, pero bueno, tome tintico porque se me enfría. Gracias. Muy bueno, ¿cierto? Este tinto, le cuento que este tinto es de el municipio de San Pablo Nariño, es de la vereda donde yo vivo con mi familia. Allá hay una asociación que se llama Los Altos, que produce café, cultiva café, y en este momento está con esta iniciativa de transformar el café, no únicamente venderlo en pergamino, porque la gente campesina pierde mucho del esfuerzo de su trabajo cuando vende en verde, sin procesar. Entonces, hoy el campesinado está despertando para que tenga la posibilidad de tener mejores condiciones de vida. Y una de las condiciones de vida, pues, es mejorar los ingresos. Eso hace parte también de la integralidad del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. Por eso yo, lo interrumpí para decirle que los derechos del campesinado no son únicamente el derecho a la tierra. Eso es una parte. Al campesinado hay que mirarlo como un ser humano que demanda educación, demanda salud, demanda también apoyo para el desarrollo de su propia cultura,
demanda apoyo para sus actividades productivas, como tú lo mencionabas, ¿no? Hoy el Ministerio de Agricultura es un ministerio que no está respondiendo a las necesidades de la economía campesina. Tú sabes que el Ministerio de Agricultura está basado, una política agraria, en las cadenas productivas. Las cadenas productivas, pues, ¿quiénes son? Los productores de palma, los grandes ganaderos de Fedegan, los bananeros, bueno, etcétera, etcétera. La federación. Hay mucho cafetero pobre, ¿sí? Familias cafeteras pobres, el 97% son pequeños cafeteros. Pero la federación atrapa todo ese recurso que le llega del ministerio y de la cuota cafetera y no la invierten en fomento y en desarrollo y apoyo del cafetero. Eso tenemos que transformarlos. Por eso es importante lo que tú mencionabas, ¿no? En el tema de agua, por ejemplo, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios nos dijeron, senador Robert Daza, aquí está el proyecto que reconoce la gestión comunitaria del agua. Lo tenemos a un debate. Igualmente también estamos avanzando en la ley que reconoce la educación rural y campesina, la ley que promueve la cultura campesina. Es decir, hay que hacer una serie de leyes y de crear institucionalidad para que atienda las necesidades del campesino. En ese sentido, la pregunta, tú que has hecho seguimiento a todos estos temas del desarrollo de los derechos del campesinado, en cuanto al Estado colombiano, al gobierno, ¿qué hace falta para que los campesinos y campesinas tengan reconocimiento pleno de sus derechos? Yo le puedo resumir mi posición en 3 partes. La primera es que creo que necesitamos desenredar muchas cosas que se vienen acumulando desde hace varios años, pero que no nos permiten hacer que los derechos sean efectivos. Una de ellas es, por ejemplo, el ordenamiento territorial, ¿sí? Esto de que para gobernar se requiere dividir el territorio en varias fronteras imaginarias, entre los POTs, las áreas protegidas, las reservas campesinas, los TECAM, los territorios agroalimentarios, que son producto de varias luchas que se vienen acumulando, pero cuando uno va a los territorios a ver cómo se organiza ese rompecabezas, se vuelve un enredo. Y esto lo aprovechan mucho las burocracias para no hacer efectivos los derechos. Entonces yo creo que primero necesitamos una reorganización, una simplificación de estos enredos territoriales para poder intervenir mucho mejor en favor del campesinado. Lo segundo, creo que tenemos que pensar muy bien cuál es el modelo agropecuario que necesita el país, porque lo hemos visto con el palo arrocero, que conozco muy bien porque vengo de familia arrocera, y es que estamos disputando entre 2 modelos que están caducos. ¿Sí? Por un lado, el de liberalizar completamente el mercado, que nos toque competir sin ninguna protección contra Estados Unidos, contra otros países productores. Y por otro lado, los arroceros y los gremios están intentando proteger un modelo de años pasados en donde el gobierno regulaba directamente el mercado. Ninguno de los dos ha probado ser efectivo. ¿Sí? El modelo anterior acumulaba deudas, acumulaba problemas en la cadena de producción, y el modelo que nos están promoviendo, y es liberalizar todo el mercado, pues nos tiene en crisis. ¿Sí? Los campesinos arroceros ya no pueden producir de la misma manera, están en crisis, sus ingresos no son los mismos, el precio está muy bajo, y el Ministerio de Agricultura está ahorita intentando intentando arreglar el problema con parchecitos. Entonces necesitamos una idea clara de qué es lo que queremos, cómo proteger nuestra industria. Y lo tercero que creo que necesitamos resolver urgentemente es la contradicción entre derechos de los hermanos que son los indígenas, campesinos y afros. Desde hace mucho tiempo han habido problemas en el suroccidente, en el Catatumbo, en la Amazonía, en la costa, precisamente porque no nos ponemos de acuerdo en cómo compartir los territorios y cómo convivir entre nosotros. Bueno, o sea, hay muchísimo trabajo todavía que hacer. Sí, señor. Se necesitan muchísimas más voces en el Congreso de la República, en Senado, en la Cámara, para hacer este trabajo, que este es un trabajo monumental. Con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos en la Constitución, creo que se da uno de los primeros pasos. Y allí hay que transformar toda la institucionalidad. Para transformar la institucionalidad hay que tramitar leyes, hay que reglamentar esas leyes, hay que buscar decretos que creen instituciones, es decir, entidades y personas que se encarguen específicamente de poder desarrollar esos derechos. Igualmente se necesita presupuesto. Te voy a contar una cosa. Con las comunidades campesinas venimos a nivel nacional consolidando la idea de que
en el próximo plan de desarrollo debe haber un capítulo campesino. Ese capítulo campesino que concrete los recursos que se van a invertir directamente en el campesinado en los 4 años. ¿Qué te parece esa idea? Perfecto. Y además creo que tenemos una muy buena oportunidad que nos da el artículo 64, que es el famoso trazador presupuestal campesino. Y es no solamente necesitamos un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo que aterrice la inversión hacia el campesinado, sino también una herramienta que nos permita ver cómo se está invirtiendo ese dinero, cómo está fluyendo. Porque el Plan de Desarrollo puede ser una promesa, pero entonces toca revisar si la promesa se está cumpliendo. Y creo que el artículo 64 es muy bueno para eso. Bueno, muy bien. Pues miramos que hay avances en cuanto a derechos del campesinado, pero apenas estamos iniciando. Necesitamos concretar eso en instituciones que atiendan esos derechos. Por ejemplo, este tema de los caminos veredales. Debe recuperarse otra vez esta institución de los caminos vecinales que se llamaba antes, ¿sí? Que ahora el presidente Petro desarrolló un programa que se llama Los Caminos para la Paz, pero no es suficiente, o sea, es muy poquito presupuesto y también las metodologías como se hacen los arreglos de esos caminos. Hay que crear una institución para que atienda las carreteras, los caminos de las veredas, que son los lugares por donde se saca la producción y por donde la comunidad campesina transita y camina. Muy importante todas estas reflexiones, o sea, nos quedamos en continuará porque es que esto hay que profundizarlo. La comunidad campesina debe atender y debe interesarse por estas cosas que están pasando en el Congreso de la República. Para cerrar, ¿cuál sería la recomendación que le haces al campesinado en Colombia en relación a este tema de los derechos del campesino? Yo le recomiendo al campesinado que esté muy pendiente de cómo se van a mover estos últimos meses, porque es es una ventana de oportunidad que tenemos hasta el próximo gobierno, que ojalá sea otro aliado del campesinado, pero si no es así, necesitamos el apoyo del movimiento campesino para que siga defendiendo sus derechos y reclamando las instituciones, las reglamentaciones que se requieren para que se vuelvan efectivos. Exactamente, como decíamos desde la organización campesina, organización, unidad, movilización y lucha. Yo creo que eso es un respaldo importantísimo para mover esas curules allá en el Congreso de la República, para que todas esas propuestas que lleguen al Senado, que lleguen a la Cámara de Representantes, no se archiven o no se pierdan, sino que necesitamos mover todo eso. Bueno, muy importante. En conclusión, el Acto Legislativo 01 del 2023, que reforma el artículo 64 de la Constitución, abre esa puerta grande para que se empiecen a debatir y aprobar leyes, se empiecen a concretar instituciones, se empiecen a concretar programas que asignen presupuesto para que las vidas campesinas sean una vida con dignidad. Necesitamos al campesinado en Colombia, ojo gente de la ciudad, necesitamos al campesinado en Colombia porque de él todos los días nosotros nos servimos. Este café es producido por gente campesina. El desayuno que nos comimos, el almuerzo que nos vamos a comer, la comida que nos comemos. El campesino se lo necesita en Colombia porque está garantizando la soberanía alimentaria, pero más allá, Carlos, está garantizando el agua. Cuando vamos nosotros al grifo y abrimos el agua, eso viene de los territorios campesinos. Por eso es tan importante apoyar todas estas luchas de reconocimiento de derechos del campesinado. Bueno, llegamos al final de este segmento de este programa del Congreso al Territorio Campesino. Muchas gracias, Carlos. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y gracias también en nombre del campesinado por estar haciendo toda esa investigación y todo ese apoyo técnico y jurídico que necesitamos para darle fuerza a que el campesino en Colombia cada día tenga la oportunidad de ser reconocido y de tener más proyectos que le hagan su vida digna en las veredas. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en una emisión más de este programa del Congreso al Territorio Campesino. Es el momento de los territorios. ¡Viva! 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 Un programa
programa de Canal Congreso Colombia. El Congreso es el camino.